Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos amigos. Soy Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal. Quiero hoy hacer un aporte, yo llamo un aporte al desconocimiento. Y desafortunadamente al desconocimiento y la ignorancia porque estos temas que hablo yo no lo explican en el sistema educativo tradicional, o sea, yo no lo vi, ni lo encontré, ni me lo explicaron, a pesar de que estudiamos filosofía, psicología y muchos personajes interesantes, con autores interesantes, nunca nos hablaron la realidad de lo que ha sucedido en la historia. Nunca lo explican porque tiene un contenido, tiene un sentido, en no explicar sino una parte y dar a conocer otra parte. Yo llamo prácticamente a esta pequeña grabación un despertar de la ignorancia, porque prácticamente ese ha sido el problema de la humanidad, el desconocimiento y la ignorancia, porque el sistema educativo decide qué transmite y qué no transmite, dependiendo de los intereses, lógicamente, que se han dado durante la historia. Hoy quiero hablar sobre un personaje que yo creo que ninguno de nosotros, si yo les pregunto a mis compañeros de estudio, no lo conocieron o no lo explicaron y fue prácticamente oculto. Y ese personaje tiene un momento histórico en América muy importante porque hizo un cambio y ese cambio no fue positivo para la humanidad y desafortunadamente ese cambio ha afectado a la humanidad y en este momento yo sé que el mundo está tratando de recuperar ese error cometido durante esa temporada. Estoy hablando del señor Diego de Landa. Me pregunto yo, Diego de Landa Calderón, ¿alguien lo conoce? ¿Alguien ha escuchado hablar de este personaje? Pues resulta que este señor Diego de Landa es el autor de algo que se llama el auto de fe de Maní. Auto de fe de Maní. Este señor fue el primero que se aproxima, lógicamente, a América en la época de Cristóbal Colón. Y ya sabemos que también la historia de Cristóbal Colón también es otra gran mentira por el hecho de que ya habían llegado a América muchas personas de Asia y de Escocia y del norte de Irlanda. Muchos vikingos estaban navegando y no fue Colón el primero que llegó. Simplemente la gente iba, navegaba, compartía, disfrutaba, pero no hizo el proceso de destrucción que hicieron los españoles. Entonces este señor Diego de Landa fue el primero que implantó el catolicismo en América. Lo hizo prácticamente a través de ese famoso auto de fe de Maní. El auto de fe de Maní, lo voy a explicar, es prácticamente buscar a través de lo que llamaban Sagrada Inquisición, pero realmente de sagrado, y me parece que esto es una palabra mal usada, decirle sagrado a la muerte, decirle sagrado a la masacre, decirle sagrado a la extinción, decirle sagrado a la hecatombe total de destrucción de códices, de conocimientos, de grandes y magistrales hechos de sabiduría que tenían nuestros antiguos indígenas, incas, mayas, aztecas. Pero este señor llegó como un religioso, lógicamente, que buscaba castigar de forma integral a los indígenas que no creyeran en la famosa Iglesia Católica. Ya sabemos también, echando un poquito el rollo hacia atrás, que la famosa Iglesia Católica la crea un señor llamado Constantino. Y este señor, a través de unos concilios, transforma, de acuerdo a esos intereses que siempre han existido, intereses económicos, políticos y de manipulación, todo el mensaje de un gran maestro que merece el máximo de respeto, llamado Jesús de Nazaret, y del cual él nunca fue cristiano, sino que simplemente a partir de él crea el hombre, crea la humanidad, el cristianismo. Y ya sabemos que después de unos 200, 300 años, porque los que seguían y que negaron también, ahí hay mucha historia donde hay una negación total de Jesús, los mismos discípulos lo negaron, se creó porque la madre de Constantino lógicamente
era cristiana y ella no podía asesinar a su madre, y entonces implanta el famoso cristianismo y también la Sagrada Inquisición, y hacen ejércitos. Y ya sabemos que todos estos grupos religiosos creados por el hombre, todo lo que es creado por la mano del hombre, por el pensamiento egoísta del hombre, distorsiona el sentido de los grandes maestros que han existido en la historia, porque maestro, Jesús es un maestro, fue un gran científico, fue un hombre que utilizó mucho la energía, se argumentó mucho de la India, se argumentó mucho de la China, estuvo viajando, pero esto no lo quieren comentar. Estuvo con grandes maestros en el Tíbet, estuvo con grandes maestros en diferentes partes, y esto nunca lo quisieron explicar. Pero su teoría no era de violencia ni de ejércitos imponiendo. Ya sabemos, por ejemplo, que existen religiones en la actualidad que a través de la violencia, volviendo a hacer el mismo ejercicio de la Sagrada Inquisición, están exterminando e imponiéndose en esos sectores religiosos musulmanes. O sea, donde está la mentalidad humana, transforma el mundo realmente espiritual y lo convierte en religiosidad. Que hay una gran diferencia entre ser religioso y ser espiritual. El religioso es el que prácticamente lee, pero nunca practica. Conoce todos esos detalles históricos, pero no practica. Eso es una realidad, hace totalmente lo contrario. Y el espiritual es simplemente acción. Entonces volvemos a este señor Diego de Landa Calderón, español. Lógicamente llega y trata de imponer, porque él entró a las comunidades indígenas de una forma muy prudente, muy calmado, muy decente, pero se dio cuenta de que en ese tiempo estaban los aztecas, los mayas, los incas, y decía él que esa gente estaba con unos rituales y con unos conocimientos que iban en contra de la religión. Entonces, por medio del famoso Felipe II, en esa época, él hace un diálogo y dice, tenemos que imponernos, tenemos que exterminar quien esté en contra, y saca el auto de fe de Maní, e implantan prácticamente el catolicismo, lo implantan, o sea, a como dé lugar, se va a meter esto, y el que hable en contra, lógicamente era exterminado y declarado hereje. Yo hablo de esto porque es algo curioso. En ese tiempo, nomás por el hecho de que un amigo le dijera a la iglesia o a cualquier representante de la iglesia de que este personaje ya no estaba creyendo en el catolicismo, era quemado en la hoguera, o simplemente también eran pagados. O sea, ese sistema todavía se está utilizando. Digámoslo así, el decir una mentira, hacer como una especie de falso positivo y anunciar que ciertos personajes eran totalmente contrarios a la Iglesia Católica. Entonces el ejército iba por ellos, de la famosa Sagrada Inquisición, y los cogían y le pagaban a esa persona por haber soplado, como decimos en Colombia, y lo quemaban. Este señor se formó en un famoso convento franciscano en San Juan de los Reyes, en España. Y en el año 1524 en España nació. Y en el año 1579 muere en Mérida, México, ese señor. Pero este señor en el año 1547, prácticamente en la península de Yucatán, en Guatemala, construye un convento que viene a ser como la fortaleza, digámoslo así, un convento de los franciscanos. Y a partir de ese sitio, él empieza a ejecutar su Sagrada Inquisición. Vuelvo y le digo que sagrado no es. Sagrado no es la destrucción, sagrado no es la masacre, sagrado no es la imposición. Yo creo que hay que cambiar esa palabra Sagrada Inquisición por una palabra diferente, pero es una palabra que no se debe usar porque la palabra sagrada merece respeto. Yo todo esto lo digo no con intereses de crear rencores y de crear resentimientos contra nuestros amigos y hermanos españoles. Es más, tengo familia española, tengo hijos españoles, sino que quiero que salgamos de la ignorancia tan tremenda que existe en la humanidad sobre estos temas. Una ignorancia que se ha conservado hasta la actualidad porque no explican realmente qué es lo que sucedió. Este señor construye su convento
y comienza de forma generosa a interactuar con los indígenas, pero luego dice, tenemos que buscar imponer, no siquiera conciliar o compartir o respetar la diferencia, sino imponer esa famosa Iglesia Católica Apostólica. Y ojo, la palabra romana, y romana porque fue en Roma, a través de unos concilios que se hacen con el señor Constantino, que se establece ese respaldo económico y poder económico también y social a la creación de una nueva iglesia, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se convirtió en un emporio económico. Porque la intención de esa famosa Inquisición era muy curiosa. Dependiendo de los intereses religiosos, se sancionaba a la persona. Si querían dinero, pues sencillamente a la persona que supuestamente era un hereje, le quitaban todas sus propiedades y lo dejaban en la miseria. Si querían trabajo, entonces al supuesto hereje lo ponían a trabajar sin pagarle ningún salario, simplemente un esclavo del trabajo. Y si querían realmente, era una persona, si existía una persona con grandes filosofías, teorías de la naturaleza, lo quemaban totalmente vivo. Y hay unas historias muy tremendas con unos sacerdotes que realmente descubren y se dan cuenta del respeto de la naturaleza, de la energía, y que son también declarados herejes y son también declarados personas para extinguir. Y más adelante voy a hablar sobre esos sacerdotes que la misma iglesia los condena por ser simplemente inteligentes y por tener apertura de mente. Eso es todo. Entonces, es muy sencillo. Empieza con generosidad y luego empieza con masacre. Y luego continúa con masacre. Utilizan toda la violencia para, de acuerdo al interés de la iglesia, sacar provecho en el nombre de la Sagrada Inquisición. Y Felipe II, en el año de 1579, lo declara obispo de Mérida y prácticamente regresa a Guatemala y lo declaran una persona honorable y respetuosa después de haber hecho semejante masacre. Acaban con todos los códices, con todos los conocimientos que en este momento son supremamente valorados, con todo lo que es naturalidad, con toda la información de respeto que tenían por el medio ambiente, con toda la información de las plantas, de la botánica, con toda la información de las estrellas, porque había astrofísica dentro del conocimiento de los mayas, de los aztecas, de los incas, con todo lo que en este momento están valorando en las universidades y en Europa y están reconociendo el grave error. Vuelvo y digo, esto prácticamente fue una masacre, pero se da uno cuenta que todavía continúan las masacres porque está prohibido hablar. Hoy en día todo se hace a través del miedo y las religiones utilizan el elemento fundamental que es el miedo para imponerse. Y utilizan el miedo también para someter. Y utilizan la manipulación para que la gente programe un terror y un miedo frente a la creación, frente a un Dios inquisidor, un Dios malo, que si te portas mal te va a matar, te va a extinguir, y que si te portas bien no te va a pasar nada, pero es un Dios de dualidad, sabiendo de que la creación no diferencia buenos y malos y todo mundo es respetado por la creación. Para eso los creó, tiene un sentido lógico. Pero bueno, se utiliza la manipulación, que somos pecadores, nos enseñan a decir por mi culpa, o sea, como quien dice, no hay forma de solucionar el problema, ya estamos condenados a la muerte, ya estamos condenados a la hoguera, ya somos pecadores por naturaleza y no hay forma de reparar los errores. Pues estos son manipulaciones que han utilizado las iglesias y los grupos religiosos y no se dan cuenta de que la creación es amor, respeto y no diferencia a nadie, si es blanco, alto, bajito y según sus hechos cometidos, cada cual viene a ejecutar una acción en esta experiencia de vida y quien hizo y cometió un error le toca repetir el cursillo en otra condición, pero vuelve otra vez y eso es algo científico. No morimos, sino que nos transformamos por no haber aprobado el cursillo. Por favor, los grupos religiosos que están utilizando la violencia, el miedo, el temor, eso es un cuento que yo creo que ya es muy viejo, que tenemos que modificar
y es una realidad que no ha funcionado, sino que ha generado miseria durante la historia. En este momento existen grupos que están utilizando, los talibanes, los grupos religiosos están utilizando la violencia y realmente eso no ha generado nada positivo ni de respeto. Lógicamente grupos y todos estos grupos han sido creados por la dualidad, por la mente humana, no realmente por el ser, por el espíritu, que es transparencia, amor, respeto a toda la diferencia, sin juzgar a nadie. Por favor, los invito a que seamos espirituales y no sigamos en este entramado de ser religiosos. Con mucho cariño, hasta luego. Soy Absalón San Clemente.